Historias del turismo carretera. Historia de un gran auto, la Garrafa. Construido por los hermanos Bellavigna y conducido por Andrea Bianini, la Garrafa fue uno de los primeros prototipos exitosos del turismo de carretera de finales de los años 60. A fines de la década de 1960, el turismo carretera había dejado de lado a las cupecitas y su parque estaba formado por prototipos construidos a partir de los vehículos llamados compactos. Uno de los primeros en su tipo fue un bergantín con mecánica Chevrolet, al que el ingenio popular bautizó como la Garrafa, porque entre sus publicidades se destacaba la de Agip Gas y estaba pintada del mismo color que las garrafas de la marca. Aunque solo logró 2 victorias entre 1967 y 1968, siempre con el talentoso Andrea Bianini como piloto, este vehículo permanece en la memoria de los fanáticos como un símbolo de una época en la que los preparadores ponían todo su ingenio, aprovechando al máximo las libertades de los reglamentos. Gracias al esfuerzo de Aldo y Reinaldo Bellavigna, quienes lo construyeron, la Garrafa sigue tal cual como corrió hace más de 5 décadas, algo que eleva su estatus de ícono. La construcción del Bellavigna B1TC, tal la denominación oficial del auto, demandó 5 meses y en su proceso de armado se usaron varias soluciones innovadoras. Para empezar, estaba equipado con una estructura tubular de caños de cromo molibdeno, el mismo material usado en el fuselaje de los aviones. Además de servir de jaula protectora, actuaba como un falso chasis. También tenía varias piezas exteriores de fibra de vidrio, como la trompa, que cubría un poderoso motor Chevrolet 7 bancadas de 300 HP, alimentado por 3 carburadores Weber horizontales. La elección del piloto. Los Bellavigna estaban convencidos de que su prototipo iba a ser competitivo, pero necesitaban a un piloto que lo pudiese aprovechar al máximo. Por eso eligieron a Andrea Bianini, quien ya había demostrado su talento en otras divisiones como la mecánica argentina Fórmula 1, la Fórmula 3 internacional y algunas competencias de larga duración. Mira, Andrea, vos sos el único corredor de primera línea que no tiene un auto para la temporada de TC. Estamos preparando algo que va a dar que hablar y queremos que lo manejes porque te tenemos mucha confianza, le dijeron. El Tano, que por ese entonces tenía 25 años, los escuchó atento y aceptó la invitación, aunque no estaba del todo convencido de que el auto pudiese funcionar como le decían Aldo y Reinaldo. Cambió su opinión 3 meses después, cuando fue al taller de los hermanos y vio el vehículo a medio terminar. De golpe supe, los tipos habían tenido una inspiración genial, dijo. Andrea Bianini, nacido en Milán un 19 de octubre de 1942, emigró a Argentina cuando era joven, junto a su padre, que era importador de la compañía Moto Guzzi. Debutó en el motociclismo a los 18 años, pero rápidamente se inclinó hacia las carreras de autos. En 1964 compitió en las 12 horas de Reims con un Porsche 904 GTS junto a Nassif Stefano, terminando primero en la clase GT2.0 y cuarto en la general, además de haber participado en los 1000 kilómetros de Nürburgring, donde terminaron décimos. Ese mismo año también con un Porsche 904 GTS corrió la Targa Florio con Bruno Deserti, abandonando en la tercera vuelta. En la temporada 1967, al mando de la Garrafa, prototipo de chasis Bellavigna y motor Chevrolet, que debutaba en la categoría TC, obtenía su primera victoria en el turismo carretera en el Autódromo de Buenos Aires, ganándole a los destacados Ica Torino de Gradasi, Copelo y Ternengo, la recordada CGT. En dicha temporada corría 8 carreras, obteniendo una victoria, 2 podios, 2 poles y 3 vueltas rápidas, finalizando en el puesto 23. Al año siguiente disputaba otras 10 carreras en el turismo carretera, obteniendo su segunda victoria en Altagracia. Terminaba la temporada en el puesto 14, obteniendo una victoria, 2 podios, 3 poles y una vuelta rápida.
En el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, la Garrafa de Bianini, el Falcon F100 de Carmelo Galbato y la Negrita de Rubén Rux. Se ve también al Chevy 3 de Marinkovic, el Falcon de Bautista Larriestra y el Angostado de Eduardo Tuqui Casá. Varias liebres, 1,5. Última etapa de las cupecitas del TC. El gran debut. El 16 de julio de 1967, Andrea Bianini y la Garrafa debutaban en el Autódromo de Buenos Aires. El gran desafío era derrotar a los torinos del equipo oficial ICA, regenteado por Oreste Berta. El estreno fue con lo justo, ya que el auto se terminó de alistar a las 4 de la mañana del domingo. Pero la trasnochada valía la pena. Andrea Bianini ganaba de manera inobjetable. La hinchada de Chevrolet lo festejaba como nunca, ya que se trataba de la primera victoria de la temporada, que hasta allí venía con dominio de Torino, 9 triunfos y Falcon 6. A partir de ese momento los fans de Chevrolet se me pegaron como un solo hombre. Por primera vez tuve una hinchada de verdad. Esto lo contaba Andrea en sus memorias. Un hombre es siempre un hombre, publicado por la editorial Atlántica en 1996. La Garrafa solo ganó 2 carreras. La segunda fue el 16 de marzo de 1968 en Altagracia, Córdoba, pero varias veces estuvo en la pelea por los primeros lugares. Eso hizo que sea favorito para cualquier prueba de autódromo o de ruta. Problemas con los fierros. En San Nicolás, el 10 de septiembre del 67, Bianini venía con el triunfo en el bolsillo, pero faltando 5 vueltas tuvo que abandonar. Ganaba Larry con el Torino Luteral. En San Juan, el 8 de octubre del 67, Bianini no corrió y Carlos Marinkovic fue el encargado de conducir el prototipo amarillo en la inauguración del Sonda. No tan adaptado como Andrea Marinkovic, que lo manejaba por primera vez, no pudo contra Eduardo Copello y su Torino. Mientras que en el Gran Premio que cerraba el torneo del 67, la Garrafa y Bianini anduvieron compitiendo directamente contra las liebres de Eduardo José Copello y Héctor Luis Gradasi. Aunque volvió a repetirse un problema que aquejó en general al auto, relativa falta de resistencia mecánica. La caja fue el elemento más frágil en varias oportunidades. En la segunda etapa, Bianini venía punteando y se quedaba con la palanca trabada. En la tercera, después de arreglar, también ocupaba el primer puesto por tiempo en los parciales y tuvo que detenerse. En la cuarta y última, el motor lo dejaba tirado cuando faltaban 80 kilómetros para llegar a la meta primero. Más allá de esos traspiés, este particular vehículo de color amarillo cumplió un papel fundamental en la proliferación de nuevos prototipos. Como lo resumió Germán Sopeña en una nota publicada en la revista Corsa, el número 103, no se le puede discutir que es un auto con gran personalidad. Se le imprimieron los hermanos Bellavigna al construirlo y Andrea Bianini al manejarlo. Moderno y lógico en el concepto constructivo y veloz e impetuoso por quien lo conduce. Podría parecer ridículo hablar de si un auto tiene o no personalidad, pero entre autos con características propias y definidas, la Garrafa tiene un lugar destacado. La Garrafa de Andrea Bianini, ya con un impulsor Dodge y Aldo Bellavigna en el Sonda de San Juan. Recuerdos de Aldo Bellavigna. Nosotros tuvimos el auto de Froilán durante 3 años. Se puso viejo, tuvo mucho éxito, pero con el nuevo reglamento ya no quedaba competitivo. Le dije a Froilán González que el Chevitú no iba más. Por eso con mi hermano compramos un chasis Kaiser Bergantín y lo transformamos en la Garrafa. Y lo manejó Andrea Bianini, esto lo recordaba Aldo en una nota. La otra victoria era en Altagracia, Córdoba. Se inauguraba el Cabalín con todo el despliegue de la planta Santa Isabel. Estaba Berta con todo su equipo. Había poco Ford y Chevrolet y todos Torino. Y en la final ganaba Andrea Bianini. Fue un gran golpe, recordaba. Sobre el accidente de Juan Manuel Bordeu también comentó. Luego lo corrió Maneco Bordeu. Tuvo un accidente en plena recta por el desbande de una goma. Para mí la goma tenía mucho dibujo, no me gustaba. Los autos pasaban los 260 kilómetros por hora. Tras ese golpe ya no convenía restaurarlo, porque la categoría cambiaba. El auto quedó archivado durante 20 años hasta que Jorge la rearmó.